Hola a todos acá en YouTube, ¿cómo están? Hace mucho que no paso por aquí, me he dedicado a otras redes y he dejado de lado los videos largos, pero hoy vuelvo con un video largo que creo que va a merecer la pena. Si viste la película nueva de Cumbres Borrascosas, si te pareció interesante, o si te gustó esa estética que tuvo, o más bien estás criticando el tema por toda la, el espacio no sexualizado que aparece en esta adaptación. Entonces vamos a hablar, no les voy a hablar de las diferencias entre la película y el libro, porque creo que se ha hablado muchísimo de eso. Espero, en realidad, no se ha hablado tanto, creo yo, no he visto como gente que se haya tomado el tiempo de decir, a ver, esto falta, o esto sobra, o esto nunca existió en el libro, y así. Pero no quiero hablarles de eso. En realidad he visto muchos comentarios de gente que dice, bueno, yo no me he leído el libro, no creo que vaya a leer el libro, avísenme si la película está buena, si vale la pena. Y yo entiendo que es un libro largo, que la forma en la que está estructurada también a veces puede ser compleja, hay muchos árboles genealógicos, las familias, los nombres es un poco difícil, pero creo que en caso de que no vayan a leer el libro, esta, esta pequeña reseña realmente tampoco les voy a contar página por página de qué se trata, pero sí quiero hablar de la importancia que tiene la novela original, por qué no deberíamos quedarnos solo con esta nueva versión cinematográfica, sino qué importancia tiene el libro como tal, por qué deberíamos leer el libro si vimos la película y qué aportes nos ha dado Emily Brontë, las hermanas Brontë también en específico a la literatura. Entonces, básicamente de eso vamos a hablar hoy. A ver, primero vamos a poner las cosas en contexto, ¿no? En la época en la que se publicó esta novela. Hay que tener en cuenta que Cumbres Borrascosas podría ser una novela del romanticismo gótico. Bueno, no podría ser, es una novela del romanticismo gótico. El primero es una escuela literaria que toma muy en cuenta la exaltación del individuo, la exaltación del yo, y también el amor profundo y la conexión con la naturaleza, que es muy claro en Cumbres Borrascosas, y pues esta importancia que tiene el paisaje, el espacio en el libro, pues es muy clara desde el inicio. Entonces, eso con el romanticismo, pero en el caso de lo gótico, pues esta idea del terror, del misterio, de las apariciones, de las creencias, del más allá, pues se hace presente también en este libro. Pensemos en, por ejemplo, Frankenstein de Mary Shelley, que también es una novela que combina estos elementos del gótico y también habla mucho de la exaltación del individuo, del yo, de la muerte y de otros temas pues que se inscribirían en este tema de lo gótico. A ver, en el caso de las hermanas Brontë, el periodo en donde salen sus novelas es el periodo victoriano. Ellas viven en la época victoriana, que como ustedes saben fue la época donde gobernó Inglaterra la reina Victoria. Una época muy, muy larga, en realidad muy distinta, con grandes cambios desde 1837 hasta 1900. Hay varias generaciones que pasaron en este periodo y marcadas diferencias. Pero específicamente en este periodo aparecen muchos cambios sociales. Uno de ellos es esta llegada de la era industrial, la transición de importancia del campo, de la ruralidad a las ciudades, a las grandes ciudades que empiezan a industrializarse, Londres, por ejemplo, y pues también este tema de las luchas sociales, los conceptos sociales, filosóficos, económicos, del trabajo, del mercado, de el aparecimiento en un inicio de la lucha obrera muy incipiente todavía y el inicio también, ¿no? Muy despacio, es un inicio muy, muy calmado, pero muy constante de la lucha por los derechos de las mujeres y, y que pues se daría durante esa década y que se mantendría durante todo el siglo XX,
Por ponerles un ejemplo, la reina Victoria muere en 1900, pero las mujeres recién pueden votar en 1920 debido pues a la influencia y al trabajo del movimiento sufragista. En este periodo existen varios escritores destacados. Uno de esos es, por ejemplo, Charles Dickens, escribe Oliver Twist, escribe David Copperfield y otros libros más. Y también está Thomas Hardy, que escribe Tess, la de los Overville, y You del Oscuro. Son novelas que retratan mucho de estos cambios sociales en la era industrial, de estas transiciones que ponen el foco a las ciudades ya como ciudades industrializadas. Como les decía, en este periodo también aparecen las hermanas Bronte. Ellas fueron criadas y vivieron todo el tiempo en Yorkshire. Entonces sí estaban muy en contacto con la naturaleza, con el espacio rural y de ahí tomaron inspiración para sus novelas. Y en el caso de el final del periodo aparece Oscar Wilde como novela. Él escribió El retrato de Dorian Gray y pues que hablaba un poco sobre las relaciones sociales, sobre la hipocresía que había dentro de este espacio del periodo victoriano. Esos son algunos de los autores que están pues en este periodo de la historia de la literatura inglesa. Ahora, sobre la autora, Emily Bronte nace en Thornton el 30 de julio de 1818. Fue la segunda de 6 hijos y su madre pues falleció cuando ella tenía 2 años. Se la ha descrito sus biógrafos, su hermana Charlotte la han descrito como una persona muy poco sociable, le gustaba estar en compañía de su hermana Anne y le tenía muchísimo, muchísimo cariño a su hermano Bradwell, pero pues con los desconocidos era muy tímida, no le gustaba estar mucho tiempo con gente que era ajena a la familia. A los hermanos Bronte, las hermanas y los hermanos Bronte les gustaba muchísimo la poesía, el arte y eran muy imaginativos. Desde pequeños habían creado varios países fantásticos y historias alrededor de estos países. En el caso de Anne y de Emily habían creado Gondal, que era un país imaginario, pero que Emily mantuvo hasta la adultez muchas historias, muchos poemas sobre este país que había creado en su imaginación desde pequeña. En las ediciones que salieron después de 1850, Charlotte Brontë agrega un apéndice en donde habla sobre cómo surgió el trabajo ya de la creación de poesía y novelas por parte de las hermanas. Dice que en otoño de 1845 ella encontró un cuaderno con las poesías de Emily y se sugirió que publiquen un volumen triple de sus poesías, que no vendió mucho, pero que eso no las desanimó y decidieron publicar y escribir y publicar una novela cada una. Como ustedes saben, tanto la poesía como las novelas en un primer momento se publicaron bajo seudónimos masculinos debido a que tenían la ligera sospecha de que a las escritoras mujeres que se atreven a publicar con su nombre pues eran muy juzgadas y sometidas a muchos prejuicios de la sociedad. Entonces decidieron tomar nombres masculinos. En el caso de Emily Bronte, pues ella se llamaba Ellis Bell. Entonces, pues la historia es muy conocida, ¿no? Charlotte Bronte publica Jane Eyre, Anne Bronte publica Agnes Grey y Emily publica Cumbres Borrascosas. La crítica fue muy dura con esta novela. Algunos incluso dijeron que solo había escrito un hombre, que no tenía ni Dios ni ley. Y pues sí le afectaron un poco las críticas, pero pues tampoco sabríamos qué podría habernos escrito aparte de esa novela. Se dice que había una segunda parte de Cumbres Borrascosas, pero lastimosamente en septiembre de 1848 Bradwell fallece y en el entierro Emily se contagia de una gripe muy fuerte que termina convirtiéndose en tuberculosis y fallece el 16 de diciembre de 1848 en Yorkshire, donde vivió pues toda su vida.
Ahora ya, para hablar de la novela, creo que es muy importante decirles que este es un libro que va a hablar ya de la trama y todo, pero que sí les recomiendo que se lean la novela original, porque más allá de las diferentes adaptaciones que han existido, eh, Emily Bronte era una persona muy adelantada a su tiempo y es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, mirar cómo toda esa gente que criticaba, pues 2 años después, con las aclaraciones, pues se sorprendieron muchísimo al descubrir que a quien tomaron por un hombre que tenía problemas para haber escrito algo tan oscuro, pues en realidad era una mujer. Ok, entonces primero lo primero. Se ha vendido esta adaptación cinematográfica como la historia de amor más grande de todos los tiempos. Entonces habría que preguntarnos si la historia entre Heathcliff y Catherine es la historia de amor más grande, y eso creo que tiene que ver muchísimo con lo que nosotros entendemos por amor, ¿no? O sea, esta no es una historia de un amor edificante, de un amor bonito, como por ejemplo, no es una historia del señor Darcy, ¿no? Que va evolucionando su comportamiento, su forma de ser, con respecto a la mirada de Elizabeth, por ejemplo, al igual que Elizabeth va evolucionando su forma de ser y su comportamiento a los ojos del señor Darcy. No es una novela en donde la protagonista, o sea, donde Elizabeth buscaba un amor respetuoso y que pueda construirse entre una pareja, ¿no? Con el otro. Y eso un poco es porque en Cumbres Borrascosas no hay respeto mutuo, no es una relación entre iguales. Y me refiero al tema, no solo al tema económico, sino al tema de la autoestima. Eric Fromm habla de 5 tipos de amor, entre esos del amor propio, ¿no? La autoestima, la aceptación de uno mismo. Es claro que Heathcliff no se aceptaba como una persona no solo decente, sino como una persona que puede influir en el mundo, que tiene una visión, que tiene objetivos, que comparte con los demás, ¿no? Él no se veía así y especialmente se veía inferior a Catherine, siempre se vio indigno de estar con ella a pesar del cariño que le tenía. Entonces, cuando Catherine Earsham dice en la novela que ama a Heathcliff como su propio ser, no está hablando de que lo ama por sí, por, por ser Heathcliff, sino que lo ama por el lado salvaje, por ese lado que ella también tiene, y que de alguna forma vemos en el libro que Catherine tiene una doble cara, ¿no? Muestra ese lado salvaje, ese lado más libre cuando está en compañía de Heathcliff, pero cuando aparecen los hermanos Linton y cuando comparte con ellos, pues ella se vuelve una señorita muy modosa, con muchos buenos modales, entonces vive entre esas dos caras. No, no nos muestra una sola personalidad, sino que va cambiando conforme a sus propios intereses. Y en una parte del libro, Catherine le dice a Nellie Dean que si se casa con Heathcliff eso la degradaría. Y uno entendería que pues si uno está enamorado de la otra persona, pues lo estás también, incluso aunque no tengan la mejor posición económica, aunque ambos podrían quedar en la ruina, pero pues esa incondicionalidad no está, porque el amor entre ellos dos tiene mucho condicionamiento de las diferencias de clase, de el racismo y también pues del egoísmo y la venganza. Y Heathcliff también estaba muy obsesionado con Catherine, porque después del señor Ersham, quien lo adoptó en Liverpool y lo llevó a Cumbres Borrascosas, pues Catherine era una persona que le prestaba atención, que le tenía afecto, era su compañera de juegos. Entonces, por ejemplo, en una escena donde le pide a Nelly que lo limpie, que lo deje decente, es porque quería también sentirse merecedor de ese cariño, sentirse a la misma altura que Catherine. Y aquí toma importancia también el personaje de Hindley.
el hermano de Catherine y el hermano adoptivo de Heathcliff, porque él está muy celoso de que su padre quiera más a un extraño de piel oscura que a él, que era su propio hijo. Entonces hace todo lo posible por machacar a Heathcliff emocionalmente, psicológicamente, hacerle mirar el lugar que le corresponde, ¿no? Y esto además se acrecienta más cuando el señor Ershan muere y Hindley queda a cargo de Cumbres Borrascosas. Entonces todo este amor que era obsesivo, que era egoísta, que tenía otras motivaciones, pues termina de manera muy abrupta en un primer momento, ¿no? Cuando Heathcliff escucha la conversación entre Catherine y Nellie y escucha que ella dice que casarse con él la degradaría. Entonces él decide irse de Cumbres Borrascosas, de irse de la comarca, y es un poco porque, a ver, Heathcliff no era muy sabio, obviamente, pero sí sabía lo que era amar, o al menos su versión de lo que era el amor, y escucharle a Catherine decir que prefería casarse por conveniencia con alguien con quien no tenía esa sintonía que tenía con Heathcliff, pues eso lo dejó muy enojado. No era algo que él pudiera soportar. Entonces, esta segunda parte del libro, ya cuando él regresa, pues ahí vemos que sus motivaciones ya no son tanto de ese amor obsesivo que aún late, que aún está ahí, sino más bien también aparece la venganza, ¿no? Aparecen todas estas decisiones que lleva Heathcliff cuando regresa a Cumbres Borrascosas. Su motivación es vengarse de quienes lo humillaron, de quienes lo trataron mal e indirectamente vengarse de Catherine también. Y es aquí donde nos preguntamos si pueden amarse los que no son iguales, socialmente hablando, ¿no? Y que también en su autoestima no se sienten merecedores del cariño del otro, ¿no? Si ustedes leyeron la obra, van a darse cuenta que la verdadera historia de amor es la que tienen Hareton y Kathy Lipton, que es la hija de Catherine Earnshaw. Ella odiaba muchísimo a Heathcliff, le guardó mucho rencor después de obligarle a casarse con su hijo y encerrarla con amenazas en Cumbres Borrascosas mientras su padre agonizaba en la granja de los tordos, ¿no? Su padre Edgar agonizaba y ella pues llegó, logró escaparse y al último minuto, ya cuando iba a morir, llega a ver a su padre, quien pues le dice que va a ir a reunirse con su madre y que le van a esperar a ella pues en el cielo. Este resentimiento que tenía Kathy se le instaló muy fuerte en el corazón, ¿no? Odiaba a todas las personas que vivían en Cumbres Borrascosas porque sentía que todos estaban confabulados un poco con Heathcliff y eran parte de su desgracia. Entonces decidió, por ejemplo, en un primer momento tratar mal a Hareton, que era el hijo de su tío materno, era su primo, el hijo de Hindley, y humillarlo porque no sabía leer, humillarlo, tratarlo mal por su ignorancia, y eso que él intentaba hacer mejor, ¿no? O sea, él intentaba aprender a leer, había guardado sus libros, los libros de Cathy, y quería ser una mejor persona, una persona más cultivada para poder tener ese sentimiento de autoestima y un poco también sentirse cerca de Cathy. Entonces, Cathy tenía dos opciones, ¿no? O sea, dejar que el resentimiento la consuma o poder cambiar las cosas. Al final, Cathy decide cortar este círculo de violencia, esta forma oscura de convivir, decide que ya fue suficiente y le enseña a leer a Hareton. Y empiezan esas sesiones de lectura y todos esos acercamientos, o sea, deponen las armas y hacen la paz y deciden pues tener una relación. No, Eric Fromm decía que el amor es algo que se construye, es un arte que requiere tiempo, paciencia. Y en el caso de ellos pues se ve, ¿no? Que no era algo llamado por el odio o por el interés
por la necesidad de atención, sino más bien era una forma de construir algo más sano, algo que les permita a los dos sentirse en paz, amar y ser amado, ¿no? Y esto, asimismo, significa el comienzo del final para Heathcliff. Heathcliff creía que, bueno, un poco por sus raíces en los fantasmas, y cuando murió Catherine, él le suplicó que su espíritu lo siga por todo el resto de su vida, que lo atormentase. Y, y claro, mientras él llevaba a cabo su sed de venganza de todas las personas que le hicieron daño, que lo humillaron, y cuando mira esa escena en donde Hareton y Kathy empiezan a leer y ella le está enseñando a leer, pues él siente que todos esos esfuerzos de vengarse, todas esas triquiñuelas que él armó para quedarse con los bienes de Hindley, para quedarse con la granja de los Linton, pues fueron en vano. Entonces, ya para el final del libro, él le dice a Nelly esta frase: es un colofón bien absurdo a todos mis esfuerzos. O sea, fue en vano todo este tema de la venganza, porque al final la nueva generación de La Granja de los Tordos y Cumbres Borrascosas, pues iba a tener un final completamente diferente. Entonces, cuando esta venganza se termina, como tal, empiezan los tormentos, porque, como les dije, él le pidió al fantasma de Catherine que lo atormentara, y eso lo trastorna, o sea, totalmente, y después de unas semanas lo encuentran muerto en su habitación. La forma de narrar que tiene esta novela, que es una historia por capas, o una historia dentro de una historia, pues es muy, muy moderna, ¿no? Es algo que decidí explorar Emily Bronte. Y en ese sentido, por ejemplo, el personaje del señor Lockwood nos permite un poco adentrarnos con él y sorprendernos de la actitud de Heathcliff, lo grosero que es, cómo trata a la persona que va a arrendar la granja. Y claro, igual que él preguntarnos qué pasó, por qué esta persona es así, y entablar la conversación con Nelly Dean, que es la ama de llaves que va a contarnos toda la historia, y pues nos coloca en ese punto. Nosotros también como Lookwood terminamos siendo unos desconocidos, unos extraños a las familias del libro, y pues empezamos a enterarnos en forma de chisme de la historia que pasó. Y claro, también está el personaje de Nelly Dean, que muchas veces actúa por impulso, pero les tenía mucho cariño tanto a Catherine como a Heathcliff, como a Hindley, y por eso actuaba como actuaba. Además que ella pues, al final celebra un montón que toda esa oscuridad, que todo lo que había pasado antes no se iba a repetir, cuando Hareton, a quien ella cuidó en sus primeros años de vida, y Catherine, que pues le cuidó toda la vida, pudieron ya bajar las armas, hacer la paz y casarse. Edgar Linton, por su parte, era muy bueno, era muy tranquilo, se dejaba mangonear muchísimo por Catherine, y esa falta de carácter fue la ruina de él, y cómo nos lleva pues a través de la historia, porque por esa falta de carácter permitió y dejó que Isabela se escapase y huyera para casarse con Heathcliff, y luego ella pues se dio cuenta de el infierno que iba a vivir a su lado y logró escapar, se fue a Londres y nunca más volvió a la comarca, y ahí tuvo a su hijo. ¿No? Linton se nos presenta como una persona muy enfermiza, una persona con también muy poco carácter, y eso le enfurece a Heathcliff, saber que tiene un hijo que no tiene carácter, que no tiene fuerza, que está enfermo todo el tiempo, y lo utiliza como una marioneta para llevar a cabo sus planes de venganza. Y como él no tiene fortaleza, pues decide ceder ante las presiones de su padre, quien pues amenazaba con golpearlo y le tenía muchísimo miedo. Eso queda muy claro en la descripción que hace Bronte del personaje en la novela. Pero como les decía, un personaje importantísimo para la construcción de Heathcliff es Hindley, porque además de tratarlo mal, de humillarlo, que finalmente es lo que lleva a Heathcliff a vengarse,
pues después de la muerte de su esposa no se sobrepuso, sino más bien cayó en una espiral de adicción al alcohol y al juego. Y al final, cuando muere, todos se terminan enterando de que todas sus propiedades se pusieron en prenda en manos de Heathcliff. Joseph, en cambio, nos muestra como un comportamiento tosco, ¿no? Sumado a un fervor religioso muy, muy fanático, ¿no? Un poco las características de la gente que vivía ahí, ¿no? Muy piadosa, pero también muy rústica, muy, muy rústica, igual que el paraje. Emily Bronte murió soltera, sin hijos, y la publicación de su libro tiene ya más de 100 años. Y ella lleva fallecida más de 100 años, así que su obra es de dominio público, por lo que, como hemos visto, hay varias adaptaciones cinematográficas y otras versiones artísticas de, de esta novela, ¿no? Y pues eso, esas adaptaciones libres no constituyen ningún problema legal ni creativo. Sin embargo, lo que sí hace esta adaptación de Emerald Fennell es preguntarse, y es que nos preguntemos si se puede desnaturalizar las obras del sentido original que tenían cuando se escribieron. Si bien hay que diferenciar el nombre de la historia, sí hay que darnos cuenta que se llame Cumbres Borrascosas a pesar de las comillas, hace que esta versión cambie totalmente la perspectiva de la relación que tienen Heathcliff y Catherine y nos hacen preguntarnos hasta qué punto empezamos a romantizar esta novela que, como les he dicho, tenía una intención de hablar del amor como espacio destructivo. Es una novela muy oscura que además topa el tema de las apariciones, de los fantasmas, pero al final también nos deja un mensaje de esperanza. Nos dice que es una decisión nuestra seguir con círculos violentos, sentir el odio, el resentimiento o construir algo mejor, construir algo más edificante y construir relaciones más sanas. Y quiero terminar un poco diciéndoles que la película se va a ver por muchas razones, ya sea por curiosidad, porque nos gustan los actores que están en ella, por morbo, por las escenas subidas de tono, o en mi caso, para poder hacer una comparación y mirar todo este problema, toda esta polémica con conocimiento de causa. Por esas variadas razones va a ser un éxito de taquilla. Ha hecho más de 80 millones de dólares en su primer fin de semana, así que le va a ir económicamente muy bien a la película. El cine, que es una industria que también busca generar ganancias, nos va a mostrar a los personajes muchas veces muy edulcorados, nos los va a mostrar romantizados y creo que también hay que diferenciar ese tema, ¿no? No todo el mundo o no todo el ideal de amor tiene que ser como el señor Darcy, peor aún como Heathcliff. Tenemos que empezar a salir de esos cánones que nos ponemos entendiendo que son formas de ver el mundo, que son formas específicamente de una época de mirar el mundo. Es un poco la evidencia de que habían grandes autoras, grandes genios y mentes detrás de esos libros. Y entonces creo que allí es necesario preguntarnos cómo vemos las relaciones, cómo vemos el amor, cómo vemos las diferencias que todavía existe de clase y otras cosas, a pesar de todos los cambios sociales, económicos, políticos que hemos tenido en los últimos 100 años, por lo bajo, ¿no? Habría que analizar un poco cómo son ahora nuestro prototipo de héroe literario y por qué seguimos suspirando por el señor Darcy y tener cuidado con romantizar a un personaje complejo que, que es Heathcliff, porque realmente tiene varias capas y es necesario tener en cuenta esto. Para los que se quedaron aquí, muchas gracias por ver esta reseña. Espero que les sirva en algo, espero que les llame a leer el libro
Es un libro muy bonito, la construcción de una Inglaterra que ya no existe en el sentido perverso de sus personajes, pero que también nos da una muestra hermosa de lo que son los páramos, del ambiente que tiene la ruralidad de ese país. Así que les recomiendo que se lean el libro y déjenme también en los comentarios si quieren que analice o que les cuente sobre otro libro, otra novela que sea clásica o contemporánea que les parezca interesante o que también esté posiblemente en la polémica. Me van contando en los comentarios y les agradecería si le dan like a este video y si lo comparten también para que más gente conozca sobre la gran obra que fue Cumbres Borrascosas de Emily Bronte. Nos vemos pronto.